Bueno, hola chicos, saludos para todos. Entonces, como les había manifestado en la guía, iba a hacer un video, espero que algo corto, para solucionar algunas de las dudas que ustedes tienen acerca del nuevo tema, que es organización periódica de los elementos químicos. Entonces, vamos a ver que ya desde 1830 se conocía más del 50% de los elementos químicos que hoy conocemos, ¿cierto? Pero que en ese momento pues no se habían hecho como investigaciones muy avanzadas para mirar cómo organizarlo. Ya fue con el tiempo que diferentes autores, diferentes científicos buscaron unos sistemas para poder organizar eso. Así como les presenté yo a ustedes en la teoría, pues al inicio lo que se tenía, la organización principal de los elementos, era basada en la forma como eran ellos magnéticos o diamagnéticos, es decir, a través de su carácter metálico. Entonces, básicamente se tomaban los elementos y se veían si eran metálicos y si no eran metálicos, ¿cierto? Era como la organización inicial. Y luego, pues encontraron algunos elementos como por ejemplo el germanio o el arsénico, que eran elementos que tenían algunas características de los unos y algunas características de los otros. Entonces no se acomodan en ninguna de las dos y a ellos los llamaron semimetales, que hoy en día todavía los conocemos de esa manera, ¿cierto? Bien, entonces aparece la primera persona que hace, digamos, como una clasificación de los elementos químicos y es Dobereiner, ¿cierto? A ese sistema lo llamó las triadas. Aquí lo voy a poner, lo llamó triadas. ¿Y por qué eran las triadas? Porque empezó a hacer una organización a partir de tres elementos, ¿cierto? ¿Qué hacía él? Buscaba tres elementos que tuvieran características similares y luego otros tres, y luego otros tres, y luego otros tres. ¿Qué buscaba él? Que el elemento, digamos, el elemento, si los organizamos de a tres, los elementos que queden en los extremos, si sumamos las masas de esos dos y hacemos su promedio aritmético, es decir, le sacamos la mitad, pues que diera la masa de ese otro elemento. Entonces ahí teníamos un ejemplo, habíamos visto por ejemplo litio, sodio y potasio, ¿cierto? Esta fue una triada, litio, sodio y potasio. Si ustedes toman la tabla periódica, nos vamos a encontrar que litio 7, 23, 39. 7, 23 y 39. Ahí tenemos una triada, ¿sí? Él empezó a organizar elementos que tuvieran características similares. Una de ellas, por ejemplo, era el carácter metálico y hacía esa operación para poderlo determinar. Entonces siempre lo que él hacía era sumar este con este. Entonces en este caso obviamente era algo aproximado, ¿no? Entonces tenía que la suma, digamos, de los extremos, 7 más 39 dividido 2, ¿qué nos va a dar? Esto nos va a dar 39 más 7, nos da 46 dividido 2, nos da igual a 23, ¿sí? 23, que es la masa del sodio. Ahí tenemos una triada. Y así sucesivamente él fue organizando todos los elementos que se conocían hasta la época. Estamos hablando de 1829, 1830. Fue la primera forma como se organizaron los elementos de la tabla periódica. Luego llega otra persona y nos habla acerca de las octavas. ¿Quién hizo esto? Un científico apellido Newlands. Por eso se llaman las octavas de Newlands. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? De acuerdo también a unas propiedades específicas de unos elementos, entonces los organizó. ¿De dónde viene la palabra octavas? Pues de la escala musical. Ustedes conocen que muchos de ustedes que se encuentran en esta parte de la música, las octavas hacen referencia a las notas musicales. Ustedes saben que tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí tenemos 7. La octava vuelve e inicia, ¿cierto? Volvería otra vez a do, re, mi, fa, sol, la, si. Si nosotros cogemos el teclado de un piano y ustedes van mirando cada octava, en la nota número 8 se vuelve y se repite la clave, ¿cierto? Pues lo mismo hizo Newlands. Él lo que hizo fue organizarla por octavas. Entonces, ¿qué se dio cuenta él? Si nosotros cogemos una tabla periódica, entonces lo que vamos a tener nosotros es que, digamos, los primeros elementos, entonces se los empezó a organizar, ¿sí? Litio, litio, berilio, ¿sí? Boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. Ahí tenemos 2, 4, 6, ¿cierto? Y flúor. Ahí tenemos 7. Ahora, la octava, cuando se repetía este elemento, cuando encontraba otro elemento,
este tenía las mismas características del de aquí. ¿Cuál era en este caso? Pues el que está por debajo, que sería el sodio, el magnesio, seguimos aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. Azufre y cloro. Y así sucesivamente fue organizando los elementos que se conocían hasta la época, ¿cierto? Si nosotros lo miramos así, do, re, mi, fa, sol, la, si, bueno, empieza la nota, do, re, mi, fa, sol, la, si, es una manera como de nosotros entender que eran como las octavas en este momento. Y de esa forma clasificó todos los elementos en una lista. Si uno busca un documento antiguo, lo que se va a encontrar es que todas las octavas, todos los elementos logró clasificarlos, encontrándose que todos los que se encontraban en esta línea tenían características similares. Por ejemplo, que estos eran metales alcalinos, ¿cierto? Unos metales ligeros. O por ejemplo que cuando llegaba a este punto, ¿cierto? Estos elementos normalmente eran gases. O por ejemplo estos, una característica era que eran por ejemplo no metales, ¿cierto? Entonces fueron como características muy generales como se fue desarrollando la tabla periódica. Muy tarde, ya en 1869 aparece la tabla periódica como la conocemos hoy, ¿sí? Ya se conocían bastantes elementos, ya se conocían el 90% de los elementos que tenemos hoy en día estipulados en la tabla periódica. ¿Quién lo hace? Pues Mendeleev, ¿sí? Al mismo tiempo otra persona publica este sistema periódico de los elementos, donde ya se habla a través de los grupos y de los periodos. Cada que hablemos de grupos vamos a hablar de columnas verticales, y cuando hablemos de periodos vamos a hablar de líneas horizontales, ¿sí? Entonces vienen y nos hablan cómo se organiza esto. Pues se cogen todos los elementos, ya a ese momento se conocía la masa atómica de cada uno de ellos, y Mendeleev decide generar una tabla periódica basada en el tamaño atómico de estos elementos. Cuando faltaba uno fue muy importante, porque a veces había huecos de elementos que todavía no se conocían, y una de las aportes muy importantes que tuvo él fue que pudo predecir desde ese tiempo, mire que estamos hablando todavía de 1800, que iban a haber unos elementos que hoy en día ya se conocen. Entonces dejó los espacios en la tabla periódica porque sabía que ahí iban a haber unos elementos de acuerdo con la masa atómica de los mismos. Muy bien. Entonces ahí ya vamos a encontrarnos con una tabla periódica organizada a través de las masas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenemos esa tabla de hoy? ¿Por qué no se conserva? Porque había una falla, y era que se encontraron, por ejemplo, cuando conocemos el gas noble, como por ejemplo el argón, ustedes lo tienen ahí en la guía, que está en el grupo 8A, pues se dio cuenta más tarde que él tenía organizada a través de las masas, y luego nos dimos cuenta que el argón tenía una masa mucho mayor que el potasio, ¿cierto? El potasio está después, entonces tenía errores. Ahora, con el tiempo ya llegó Moseley, ¿y qué hizo Moseley? Él generó la misma tabla periódica, pero la organización de los elementos los hizo a partir del número atómico. Y recuerden que ya conocíamos eso porque con el modelo atómico de Bohr ya conocíamos electrones, protones y neutrones. Entonces ya conocíamos el número atómico, que hace referencia a ¿qué? A los protones que tiene un elemento. Ya lo teníamos definido, por lo tanto podíamos tener definido todos, digamos, los números atómicos de los elementos químicos en la naturaleza. Es decir, la tabla actual, moderna, que nosotros tenemos se basa en el número atómico de los elementos químicos, en orden creciente, ¿sí? En orden creciente de sus números atómicos, y ahí lo tenemos. Esto era así pues como una introducción acerca de la historia de cómo se ha ido formando la tabla periódica, pero nos competen otras cosas más importantes en este momento, y es, por ejemplo, cómo se configura esa tabla periódica, ¿cierto? Muchos me han hecho la pregunta, sobre todo en el taller, pues es muy teórico, es muy informativo, digamos que la parte matemática la vamos a trabajar en la próxima clase, que son las propiedades periódicas, pero algunos me han hecho, digamos, algunas preguntas acerca de la configuración de esa tabla. Entonces, en algunos puntos yo les pido que hagan por favor un croquis, ¿cierto? Voy a tratar de hacerlo acá, un croquis. ¿Sí? Voy a tratar de hacer un croquis acá. ¿Sí? Un croquis es simplemente la sombra de la tabla periódica, no es perfecta. Entonces tenemos así,
Ahora, nos dicen que debemos ubicar dónde se encuentran los metales, los no metales y los metaloides. Siempre vamos a ver que de izquierda a derecha se están volviendo menos metálicos los elementos, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a encontrar los metales ligeros, ¿cierto? En el centro, ya hemos dicho que todos son metales, ¿cierto? Metales de transición. En esta parte, cuando tenemos una tabla periódica, vamos a encontrar una escalerita donde vamos a encontrar los semimetales, y en la parte derecha, extrema derecha de la tabla periódica, vamos a encontrar los no metales. En el último, en este grupo, en este de aquí, vamos a encontrar los gases nobles, con nada de carácter metálico. Entonces ahí tenemos más o menos una configuración que ustedes también la tienen en la guía. Bien, ahora, ¿qué nos dicen? Que ubiquen las regiones S, P, D y F. ¿Cómo así que las regiones S, P, D y F? Pues ya habíamos hablado de los números cuánticos, ¿cierto? Estamos hablando del número cuántico azimutal, que puede ser S, P, D y F. Eso ya lo habíamos hablado. Ahora, van a haber elementos. ¿Cómo sé qué región yo? Pues dependiendo de cómo termine la configuración electrónica de un elemento, pues así voy a saber aquí cómo se configura. Entonces, ojo, recuerden que los periodos me van a decir a mí el nivel energético. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué quiere decir? Que los elementos que estén en el periodo 1 solamente tienen un nivel energético, los que estén en el periodo 2 tienen 2 niveles energéticos, y así sucesivamente hasta el 7 va a tener 7 niveles energéticos. Pero ojo, ¿cómo termina la configuración? Pues dependiendo de esto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que el grupo a mí, como se los dice ahí a ustedes las familias, el grupo me configura a mí el número de electrones que se encuentran en el último nivel energético. Por eso cuando nosotros hacíamos la configuración electrónica, al final pues encontrábamos la suma en el mismo nivel de esos electrones, nos iba a decir en qué grupo de la tabla periódica estaba. Ahora vamos a hacer como al contrario, ¿cierto? Para hallar esa información. ¿Qué vamos a obtener? Que el grupo 1 y el grupo 2, o sea, los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos, me van a formar la región S, ¿sí? La región S. Es decir, su configuración electrónica va a estar terminada en S, dependiendo pues el periodo. Por ejemplo, digamos este cuadrito de aquí, el de aquí me va a terminar en 5S1. ¿Por qué? Porque es el grupo 1. El de enseguida, como este es el grupo 2A, entonces me va a terminar en 5S2, ¿sí? Miren lo sencillo, 5S2, pero estos dos grupos van a ser la región S. Ahora, nos vamos para el otro lado. Aquí tendríamos la región P, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque este me va a configurar región P. Para yo llegar a 3 electrones, tengo que tener ¿qué? Tendría que tener S2P1, ¿sí o no? Para llegar al 4, tendría que tener S2P2, en eso debe terminar. Para tener el 5, debe terminar en S2P3, mire, 3 y 2, 5, 2 y 2, 4, 2 y 1, 3, y así sucesivamente hasta los gases nobles, que son 8, tendría que tener S2P6. Así debe terminar la configuración electrónica, y esta es la región P. ¿Por qué? Porque termina en P. Y así sucesivamente, esta será la región D, y recuerden que nosotros tenemos aquí también otros elementos que son las tierras raras, ¿cierto? Que serían la región F. Entonces mire que aquí está solucionado el primer punto, ¿cierto? Hay un punto que me dice que cuáles son las regiones. Región S, alcalinos, alcalino-térreos. Grupo 3, térreos, ¿cierto? 4 son los carbonoides o grupo familia del carbono. El 5 que son la familia del nitrógeno. El 6 que son los anfígenos o familia del oxígeno. El 7 que son los halógenos, y el 8 que son los gases nobles. Ahí tenemos los nombres de todas las familias. Entonces recuerden, S, P, D y F. ¿Pero por qué se llaman así? Pues porque sus elementos terminan en esa configuración. Entonces ahora sí, para no confundirlos, vamos a mirar qué es lo que tienen que hacer en ese punto, que es el que me interesa. Ahí dice hacer la configuración electrónica de todos los elementos, ¿sí? De todos los elementos. Pero no es que hagan la configuración completa,
sino que de acuerdo a esto, yo puedo configurar cada uno de los elementos y ponerlo ahí en el recuadrito. Por ejemplo, si yo sé que este termina, por ejemplo, este va a terminar en NS1, este en NS2. N, ¿qué significa? El nivel energético. Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Si este es S1, entonces este sería 1S1, 2S1, 3S1, 4S1. Por ejemplo, hagamos el primero. ¿Cómo sería? Este NS1, como es 1 acá, entonces 1S1. Miren lo sencillo. Y si fuéramos a hacer el 6, entonces sería N, es 6, y acá me está diciendo que es S1, S1. ¿Listo? Ahora, si fuéramos a hacer este NS2, configuración electrónica de este elemento, ¿en qué termina? N, mírenlo acá es 2, S subnivel y 2 electrones. Miren lo sencillo. Así voy a llenar toda la tabla periódica. Es decir, yo solamente sabiendo en qué región está y sabiendo el nivel energético, puedo hacer la configuración electrónica de cualquiera de los elementos sin necesidad de configurarlos. Solo mirando la tabla periódica ya me da esa información. Entonces yo no tengo que hacer todo ese, digamos, esa operación que a veces se lleva hasta media página, como los ejercicios que vimos anteriormente con números cuánticos, para saber cuáles son las propiedades químicas de un elemento, sino que con yo observar la tabla y saber que está la región S, esta es la región P, esta es la D y esta es la F, yo ya sé en qué me va a terminar la configuración electrónica de un elemento, que básicamente es la que me dice a mí las propiedades físicas y químicas del elemento. Ahora nos vamos para acá, perdón que me les pase acá, pero vamos a revisar, por ejemplo, en este lado. En este lado, aquí nos sigue, aquí este cuadrito, ¿cierto? ¿Qué tendríamos nosotros? Tendríamos N, aquí vamos en S2, como no hay S3, entonces, y este es el periodo 3, entonces tendríamos que tener NS2 y aquí empieza el orbital P. ¿P qué? P1, ¿cierto? NS2, P1. Por lo tanto, ¿cuál sería la configuración electrónica de este elemento acá? ¿En qué grupo está? En el grupo 2, por eso es N, ¿cierto? Perdón, en el periodo 2. Entonces, la configuración de este sería 2S, 2, 2P, 1. ¿Sí lo ven? NS2, NP1. ¿Sí? Y así, si bajamos aquí, entonces ya bajaríamos al 3, sería 3S2, 3P1. Si bajamos al 4, sería 4S2, 4P1. Entonces, acá voy a ponerle la anotación completa para que no nos equivoquemos. NS2, NP1, siendo N el nivel energético o el periodo en el cual se encuentra el elemento. Y así para el otro, ¿cierto? Si nosotros lo vamos a hacer el siguiente cuadrito, pues tiene que aumentar, ya no sería, sigue siendo NS2, pues porque tiene el S2 completo, pero el P me aumentaría 1, entonces NP2, por lo tanto aquí ¿qué sería? Sería 2S2 o el periodo en el que se encuentre, ¿cierto? El nivel energético, 2S2, 2P2, en eso terminaría la configuración electrónica. Ahora, usted puede coger un elemento y lo puede configurar a ver si es verdad. Por ejemplo, este elemento que está aquí, si cogemos la tabla periódica, el elemento que está ahí es el boro, ¿cierto? Y me dice a mí que el boro tiene número atómico 5, ¿cierto? 5. Es boro con número atómico 5, a ver si es verdad. 1S2, 2S2, 2P, 2 y 2, 4, ¿qué me queda? 1, 2P1, y mire, acá va a ser la configuración electrónica de este. Mire que es cierto que yo puedo sacar la configuración electrónica 2S2, 2P1, 2S2, 2P1. Les estoy confirmando que yo no tengo que hacer toda esta operación, sino mirando solamente la tabla periódica, yo puedo hacer esto y así sucesivamente hasta que lleguemos a los gases nobles, que el gas noble sería NS2, NP para cumplir 8, porque el gas noble es 8A, entonces sería NS2NP6, ¿sí? Y entonces aquí el primer gas noble, ¿cierto? Que es el helio, para él no se cumple, ¿cierto? Porque él solamente tiene, ¿qué? Solamente tiene 2 electrones, pero del segundo hacia abajo se va a cumplir para todos.
¿sí? Entonces no está tan complicado. Ahora, ¿dónde se nos complica un poquito? Pero no tanto. Para los metales de transición, o sea, los que están aquí abajo. ¿Cuál sería el primer metal de transición? Este que tenemos aquí, ¿cierto? Para ese existe otra configuración diferente, pero yo se las voy a dar para que ustedes lo puedan hacer, que sería N-1, o sea, el nivel energético menos 1. Si acá, por ejemplo, es 4, entonces sería 4 menos 1, ¿cierto? El primero que nosotros encontramos va a ser en el nivel 4. N-1 sería lo primero que yo hago, restarlo, y luego sigue D1 NS2. D1, meto entre paréntesis, D1 NS2. Entonces, ojo con esto, no se nos vayan a confundir. Vamos a hacer este de aquí. ¿Qué es? ¿Qué elemento es? Perdón, yo cojo la tabla periódica. El primer elemento de transición es el escandio, ¿cierto? El escandio. Vamos a hacerlo. Entonces, el N es 4, ¿cierto? Porque es el periodo o nivel energético. Entonces me dice N-1, 4 menos 1, ¿cuánto me da? 3. Bien. Me dice D1, NS2, o sea, N, ahí sí no le resto, sino que pongo 4, S2. Por lo tanto, la configuración electrónica del escandio va a terminar en 3D1, 4S2. Entonces lo pongo acá en el cuadrito, 3D1, 4S2. ¿Sí? Ahora, sigo con el otro. Otra vez, N-1, pero acá ya no es D1, sino que D2, NS2. Por lo tanto, la configuración del que sigue aquí va a ser, entonces, 3, ¿cierto? Porque, ojo que estamos en el cual seguimos acá en el nivel energético 4, ¿cierto? Pero 4 menos 1 me va a dar 3. 4 menos 1 me da 3. D2 y NS2, N es 4, S2. Por lo tanto, el que me sigue aquí, la configuración electrónica va a ser 3D2, 4S2. Y así sucesivamente, pero entonces ya le voy sumando. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10 hasta llegar aquí, porque son 10 espacios. Con eso configuro la parte de ahí. Ahora, aquí ya me va cambiando. Si yo, hagamos otro ejercicio, si yo le bajo 1, bajo el siguiente de aquí que ya está en el nivel 5, ¿cierto? Entonces me dice n-1, entonces n-1 sería 5 menos 1, me da 4, ¿sí? De 1, porque estoy en esta fila todavía, de 1, ns2, n sigue siendo 5, s2, por lo tanto el de aquí ya sería 4 de 1, 5 s2. Y ya ustedes pueden realizar cualquier ejercicio que ustedes quieran, pueden tomar cualquier elemento y pueden sacarle toda la configuración electrónica y determinar si realmente pues están haciendo bien este ejercicio. ¿Cuál es la idea? La idea es hacerlo para todo. ¿Cómo se hace con las tierras raras? Se me pierde el borrador. Con las tierras raras, lo mismo, pero aquí pues tenemos otra notación para poderlo hallar, ¿cierto? Ustedes van a encontrar aquí una tablita y solamente hay 2 filas de elementos, ¿cierto? 2 filas de elementos. Que uno va a ser el periodo 6 y el otro va a ser el 7, ¿cierto? Es el 6 y es el 7. ¿Cuál va a ser la notación? Más sencillo, n-2 F1. n-2 F1. n-2 F2, n-2 F3, n-2 F4 y así sucesivamente hasta llegar a F14, ¿cierto? Porque ahí sí tenemos todos completos. Entonces, ahí no tenemos ningún inconveniente. Podríamos hacer el primero, ¿cierto? n-2 F1, entonces del primero sería, perdón otra vez, n sería 6, menos 2, entonces sería 6 menos 2 da 4, F1. Por lo tanto, este termina en 4, F1. Y si fuera este, entonces n-2, 7 menos 2, 5, F1. Ahora nos vamos con el otro, muy sencillo, n-2, F2.
Entonces, ¿cuánto me daría? Siempre lo mismo, 6 menos 2, 4, pero ya F2, y aquí me daría 7 menos 2, 5, pero ya sería F2, y así sucesivamente se termina. Vuelvo y repito, porque como que se me pausó el video. Para este tenemos n-2 F1, ¿sí? Y así sucesivamente, n-2 F2, n-2 F3, n-2 F4 hasta llegar a F14. Por eso es muy sencillo, porque si aquí n6, entonces simplemente 6 menos 2 me da 4 F1. O si el de aquí de abajo sería 7, 7 menos 2 me daría 5 F1, y así sucesivamente para todos los demás. Entonces, miren muchachos, que es muy importante el orden que nosotros vamos llevando sobre sobre la realización de todos los números cuánticos, la configuración electrónica, porque una cosa nos va llevando a la otra, ¿cierto? Y es muy importante la organización periódica de los elementos, porque va a ser la configuración de estos electrones, la configuración de las características de los elementos, la que nos va a decir realmente cuáles son las propiedades físicas y químicas. ¿Cómo así? Pues en qué estado se encuentran, si son metálicos o no son metálicos, si reaccionan con unos elementos o con otros. Por ejemplo, si yo miro las características de un elemento que es NS1, es un elemento muy reactivo, ¿cierto? Entonces, los metales alcalinos y los metales alcalinoterros son elementos, por ejemplo, que son metales blandos, que tienen colores metálicos blancos o grisáceos, pero adicional a ellos tienen una característica muy importante, es que son muy reactivos, es decir, en contacto con el agua reaccionan inmediatamente. Por ejemplo, el sodio, ¿cierto? Ustedes van a encontrar el sodio o el potasio, ellos son metales alcalinos, son metales que son muy reactivos. Incluso en su estado metálico, en su estado natural, no pueden exponerse, digamos, al aire, porque son capaces de reaccionar con el agua que se encuentra en la atmósfera. Entonces, si estamos en el laboratorio, nosotros no podemos exponer, digamos, estos metales en estado sólido, no los podemos exponer al aire porque pueden generar una explosión, una reacción exotérmica. Por ello, cuando nosotros tenemos esos metales en el laboratorio, normalmente se encuentran empacados en aceites, ¿sí? En otros solventes diferentes al agua. Y así sucesivamente. Cuando yo miro un elemento y miro estas configuraciones en la tabla periódica, yo solo con observarlo ya puedo saber qué características tiene. Entonces, ahí vamos viendo la importancia de esto. ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Porque luego nos va a servir para poder determinar cuáles elementos reaccionan con otros, ¿cierto? Luego vamos a ver enlace químico, para qué se enlazan los elementos, cómo es que se forman los compuestos y las moléculas y qué características tienen de acuerdo a cómo se enlaza un elemento con otro. Entonces va a ser bastante importante. Yo pienso que esta es como la pregunta con la que más han tenido dudas, en la que varios me han preguntado, porque el resto pues ha sido básicamente lo que es teórico, ¿cierto? Es un tema muy teórico, va a hacer acá un acercamiento pequeño para que ustedes vean más o menos cómo se puede realizar, ¿cierto? Recuerden que el periodo siempre me va a decir a mí el nivel energético, ¿cierto? Y que el grupo, que son estos, siempre me va a decir los electrones que se encuentran en el último nivel energético de ese elemento. Bien, y ya, pues no me voy a extender más, pero ya el tema que sigue, ahí sí vamos a necesitar mucho saber de esto, porque vamos a trabajar lo que son las propiedades periódicas, ¿cierto? Que no se los anexé ahí porque ya nos quedaba muy largo, pero para los que quieran ir de pronto consultando, a ir estudiando o haciendo revisión del tema, entonces son las propiedades periódicas. Propiedades periódicas. Y esto sí nos va a hablar muchísimo sobre cada uno de los elementos. Por ejemplo, entre las propiedades periódicas, ¿cuáles están? La electronegatividad, la afinidad electrónica, el radio atómico, el carácter metálico, ¿sí? Son algunas pues como de las propiedades que vamos a trabajar. El radio atómico, ¿sí? Entonces van a haber muchas características que vamos a trabajar y que yo solamente viendo la tabla periódica puedo definir cuál tiene mayor cantidad, a qué hace referencia cada una y cómo me sirve a nivel físico y químico pues para yo trabajar con estos elementos en el laboratorio. Bueno muchachos, yo espero pues que con esta explicación
puedan terminar el taller. Cualquier duda estoy disponible en el WhatsApp para que me vayan preguntando. Les envío un abrazo y espero pues que estén muy bien.